Por el código y la medida. Richard Anand. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. Por el código y la medida. Sentía un martilleo doloroso en la cabeza y tenía la boca seca. Hacía 2 días que no comía ni dormía, desde que había incinerado el cadáver de Standell tras un día de luto. Standell, su mejor compañero. El único caballero que lo había acompañado en su deserción de una orden que había entrado en decadencia. El valeroso y fuerte Standell, que no llegó a entender su propia muerte. Derrick examinó el terreno en la medida que sus ojos ofuscados se lo permitían. Lo mismo de siempre, aldeanos procedentes del sur que escapaban del avance del ejército enviado por el Señor del Dragón. Buscaban refugio en la guarnición Peña de Hierro. Una sonrisa amarga distendió los labios agrietados del caballero. ¿Cuánto tiempo pensaban que una guarnición de 100 hombres podía contener a un ejército que centuplicaba su número? Por no mencionar la dificultad adicional de tener que alimentar a varios cientos de refugiados. Condujo a Oren en una dirección que los alejaba del grupo. El caballo de batalla obedeció su orden reacio, quizá porque olisqueaba el grano que llevaban los aldeanos. El animal había tenido que subsistir con el escaso pasto que ofrecía esta zona desolada. Derrick comprendía el estado famélico de su montura. La última comida del caballero había consistido en un puñado de bayas y un poco de queso y pan duro que le proporcionó el posadero que de manera indirecta fue el responsable de la muerte de Standell. Las tierras por las que viajaba desde entonces no ofrecían recursos naturales para la subsistencia. Los propios habitantes de la región habían acabado hacían tiempo con cualquier cosa comestible. A Derrick le resultaba difícil aceptar en lo que se había convertido la orden. Los caballeros de mayor edad sonreían con aire de superioridad cuando escuchaban sus quejas. Algunos de los jóvenes se mofaban de él. No obstante, otros eran de su misma opinión. Comprendían que incluso los caballeros de Solamnia se habían apartado de Paladine más de lo que estaban dispuestos a admitir. La hermandad ya no era una orden que ayudaba a los oprimidos y desamparados, sino una secta patética que vivía del esplendor de glorias pasadas y que rechazaba a quienes consideraba hostiles. Poco importaba que la orden tuviera que borrar de su pasado estigmas como el de Lord South. En su estado de agotamiento, Derrick no reparó en un segundo grupo de campesinos hasta que casi los tuvo encima. Como tantos otros con anterioridad, escupieron a su paso y lo maldijeron por ser quien era. Un hombre corpulento de pelo canoso y gestos ceñudos se interpuso en su camino con un carro tirado por 2 bueyes. Varios campesinos se situaron detrás del hombre. ¿A qué se debe tu presencia por estos contornos, oh, importante y noble caballero? Las palabras rebosaban veneno. Derrick suspiró. He jurado por el código y la medida defender a mis semejantes del mal que es la reina de la oscuridad. Intento cumplir ese juramento. Los hombres se echaron a reír. Sus carcajadas se multiplicaron por 1000 en la mente de Derrick, a pesar de que esperaba tal reacción. Ya había ocurrido en otras ocasiones. Risas estruendosas y amargas. El fornido cabecilla del grupo adelantó unos pasos mientras observaba de manera alternativa a Derrick y a su caballo de batalla. Era evidente que no se fiaba del uno ni del otro. Desde tan corta distancia estudió la abollada armadura del caballero, sus armas melladas y torcidas, su faz demacrada y sudorosa. Sí, tu aspecto aterrador pondrá en fuga a esas fuerzas tenebrosas. Se llevarán tal sus que renunciarán a conquistar el mundo. Hubo más risas, si bien fueron más amortiguadas que antes. Las miradas que los campesinos dirigían a Derrick estaban cargadas de odio. Odio por no haber estado allí cuando lo necesitaban. El cabecilla adelantó otro paso con intenciones inequívocas, arrojar al caballero al fango, donde merecía estar. Derrick desenvainó su deslustrada espada con una rapidez que desmentía su aparente cansancio. Mantuvo a raya al grupo con el arma,
impidiendo que ninguno se acercase a menos de 1 metro. Por vuestro bien os aconsejo que reanudéis la marcha. Aunque murmurando, así lo hicieron, con más presteza y comedimiento de lo que Gerik esperaba. Al comprender el motivo se apoderó de él una tristeza que lo hundió aún más en la oscuridad por la que caminaba desde la muerte de Standel. No significaba nada para ellos. Como mucho, lo despreciaban. A él y a todos los caballeros. Lo que más le dolía era que el desprecio de estas gentes tenía fundamento. Las cabañas ante las que pasó estaban despojadas de cualquier cosa que mereciera la pena transportarse. Simples cascarones vacíos. Esqueletos. Era como si la guerra ya hubiera pasado por allí. Y, en cierto modo, así era. Standel habría sido más estoico, habría aguantado mejor los gritos, las maldiciones, las miradas. Gerik no entendía por qué seguía vivo en tanto que un caballero de más valía había muerto de una manera ignominiosa. No por primera vez desde el fallecimiento de su compañero, flaqueó su fe en el código y la medida. Sufrió un leve vaído. Se esforzó por recobrar la estabilidad y se enjugó el sudor de la frente. Sería imperdonable sufrir un colapso ahora y no lleva a buen término su misión cuando estaba ya tan cerca. Paladine no se le perdonaría. Temía que el agotamiento se apoderara de él, pero algo evitaba la caída final. Una calidez en el pecho y la nuca, una sensación de amor que lo guiaba. Su mano temblorosa tiró de la cadena que le rodeaba el cuello. El medallón que le habían entregado mucho tiempo atrás relucía a pesar de que estaba nublado. En ambas caras del medallón iban grabadas palabras del código y la medida. Y lo más importante, llevaba impresa la imagen con la que los caballeros de Solamnia representaban a Paladine. Recobró la paz de espíritu. Después de todo, Paladine no lo había condenado. Su vida tenía todavía un propósito, alguna razón por la que el dios aún velaba por él. Le dio las gracias por ello y soltó el medallón dejando que reposara de nuevo sobre su pecho. Aunque su cuerpo estaba exhausto más allá de los límites de casi cualquier ser humano, sonrió agradecido. Se le concedía la oportunidad de cumplir su juramento. En cualquier parte hacia el sur se encontraba su objetivo. A 4 jornadas, quizás solo a 2, estaba parte del ejército invasor del Señor del Dragón, una parte bastante numerosa dirigida pro uno de hilas generales más peligrosos. En su incontenible avance ofensivo, el único obstáculo que se interponía a su paso era la pequeña guarnición que se encontraba al norte. A 4 días de jornada de la actual situación de Gerik, tendrían que cruzar el bosque para acceder al paso. En el bosque serían vulnerables. En el bosque él tenía una oportunidad. Se topó con los cadáveres nada más cruzar un arroyo. Los habían apilado a un lado, de cualquier manera. Víctimas de la plaga. El hedor era insoportable. El caballero se estremeció. Mejor morir en combate que consumido por la enfermedad. Se cubrió la boca y la nariz con un trapo deshilachado y sucio y azuzó a su montura para que se moviera a trote más ligero. Que los seres queridos de estos pobres despojos los hubieran abandonado para que se pudrieran, no le incomodaba. Era el momento de pensar en los vivos, de ayudar a aquellos en los que alentaba el soplo de la vida. Los muertos podían esperar. La luz se fue apagando a medida que el sol descendía en el cielo nublado hacia su propia muerte. Gerik divisó las cabañas de esta región. A diferencia de aquellas por las que había pasado no hacía mucho, estas estaban, más o menos, intactas. Sin embargo, al saberlas contaminadas, fue incapaz de entrar en una de ellas para descansar. En cualquier caso, tampoco debía concederse un descanso. Cada minuto era precioso para él, como si fuera el último. Al cabo de 1 hora tenía el bosque a la vista, señalaba el comienzo del paso antes incluso que los grandes riscos que lo flanqueaban. Gerik parpadeó, sorprendido de haber llegado tan lejos. Ello era en sí mismo un milagro.
Dio las gracias a Paladine y una repentina sensación de calidez le recorrió todo el cuerpo. Los primeros árboles eran poco más que tocones. Esta parte del bosque había sido esquilmada por los desesperados campesinos. Al final el pánico se había adueñado de las gentes. A un lado había un pequeño montón de leña. Un poco más allá, el tronco de un árbol. Un poco más allá, el tronco de un árbol aparecía cortado en parte. Derek se preguntó tontamente si los leñadores habrían huido a causa de la plaga o de la horda que avanzaba. Oren se mostró reacio a entrar en la floresta y solo lo hizo después de que su jinete lo asusó con insistencia. Derek frunció el entrecejo. Su caballo de batalla no era dado a esta clase de vacilaciones. El caballero se llevó la mano a la empuñadura de la espada, si bien no desenvainó el arma. Asusando de nuevo a su montura consiguió que avanzara a buen paso. Un silencio mortal reinaba en el bosque. Ni pájaros ni animales terrestres. Ni siquiera había el más leve soplo de brisa. Oren resopló. Derek apretó el puño de la espada. Escudriñó los alrededores, pero no atisbó señal alguna de actividad draconiana en la floresta. Pese a ello, la sensación de muerte flotaba en el aire. Era como si la vida animal hubiese abandonado la zona en manos de la reina de la oscuridad. Parecía que incluso los árboles se habían dado por vencidos. Muchos estaban muriéndose. Otra muestra de lo que ocurriría si los ejércitos de las tinieblas salían triunfantes de la contienda. Continuó cabalgando. Con la caída de la noche y la temperatura más baja, su estado febril pareció mejorar. Olvidó en parte su dolor. A ambos lados, los riscos se volvían más y más altos. Derek hizo que su montura se detuviera un momento y escogió un puesto idóneo en la escarpada ladera. Cuando quiso reanudar la marcha, Oren no se movió. El animal se había esforzado al máximo y por fin había llegado a su límite. Ni siquiera la disciplina de su entrenamiento consiguió superar tal extenuación. Derek dio unas palmadas suaves al caballo y desmontó. Lo dejó que descansara en tanto él iniciaba el ascenso a la cumbre del risco. La ladera era escarpada pero no inaccesible. El caballero se libró de la carga de su equipo más pesado y progresó a buen paso. En cualquier caso, agradeció a Paladine el no tener que hacer una larga escalada. Las hogueras del campamento se divisaron nada más sobrepasar las copas de los árboles. Al fondo, el paso se hundía en una pronunciada vertiente de Emanera que proporcionaba a Derek una visión panorámica de la región mejor de lo que había esperado. Al ver el incontable número de hogueras, el caballero comprendió que había localizado a las fuerzas de la reina de la oscuridad. Habían acampado con toda tranquilidad en un área donde podrían haber quedado atrapados fácilmente si hubiese existido un ejército que los cercara. La guarnición septentrional, ni que decir tiene, era muy pequeña. Y cualquier otra clase de resistencia había sido aplastada. El comandante del ejército invasor tenía razones para sentirse seguro. Mañana se dirigirían a través del paso y entrarían en las indefensas tierras. No tardarían mucho en llegar a la guarnición y menos aún en poner fin a la batalla. Por enésima vez deseó que Standel hubiese sobrevivido y no él. Standel habría observado imperturbable el masivo ejército y luego resoplaría burlón. Se habría organizado y hizo planes. Derek solo tenía unas cuantas ideas descabelladas y la confianza en que Paladine le diera una oportunidad para actuar. Los dolorosos latidos de las sienes se habían reanudado cuando el caballero llegó junto a su montura. El caballo pastaba tranquilamente. No vio razón para molestarlo. Oren ya había hecho más que suficiente por su amo, y Derek se sentía incapaz de exigirle más. Ahora todo dependía de él. Sus dedos temblorosos alzaron el medallón. Su tacto seguía siendo cálido, y aún en la oscuridad parecía brillar. Lo acarició brevemente y después se hincó de rodillas para orar. Aparecieron en el momento de desaparecer el alba.
Derek acababa de apagar la última hoguera y ahora descansaba recostado contra un árbol con la espada desenvainada y el escudo presto. Había dejado libre a Oren y lo había obligado a alejarse, no quería que el fiel animal pereciera en vano. Fue sencillo encender las hogueras. El suelo del bosque muerto estaba alfombrado de ramas y leña, la mayoría tan secas que enseguida prendieron. Las hogueras ardieron con fuerza, si bien no duraron mucho tiempo. A pesar de ello, sirvieron para el propósito de Gerrick. A juzgar por la precaución con que se movían los exploradores, era evidente que habían encontrado los rescoldos de varias lumbres. Derek había tenido la precaución de esparcir en torno a cada hoguera algunos desechos que había recogido durante el viaje, lo suficiente para confirmar las sospechas del enemigo, que los adversarios de la Reina de la Oscuridad esperaban a su ejército en este bosque. Derek escuchó el sonido siseante de una respiración y un instante después atisbó un pie deforme de piel coriácea. La espada del caballero se movió con tal rapidez que apenas fue un borrón en el aire. Entró y salió del cuello del draconiano antes de que la criatura hubiese muerte. El cuerpo se convirtió en piedra y cayó hacia adelante. Derek se asomó por detrás del árbol y acto seguido se escabulló con presteza. No se detuvo hasta encontrarse a cierta distancia del área donde había matado al guerrero draconiano. De nuevo se recostó contra un árbol, pegado contra el tronco, y se quedó al acecho. En esta ocasión la espera no fue tan larga. Estos exploradores eran humanos. El primer golpe alcanzó al que estaba más cerca. El hombre tuvo tiempo de dar un respingo, pero nada más. Aún no había llegado al suelo cuando Gerrick se lanzaba ya sobre su compañero. El segundo explorador tuvo tiempo de alzar su arma, pero su habilidad como espadachín era muy inferior a la de un caballero de Solamnia entrenado para el combate. Derek lo desarmó primero y después lo alcanzó con un golpe en el hombro. Cuando el soldado trató de huir a gatas, Gerrick lo dejó sin sentido propinándole otro golpe en la cabeza. Arrastró al inconsciente explorador y lo escondió detrás de un árbol. Los ojos del caballero empezaban a estar borrosos. A no tardar, habría perdido la vista. Se obligó a concentrarse en el curso de la acción a seguir. Había ciertas cosas que tenían que hacerse ineludiblemente. Permaneció en el mismo sitio mientras lo consideró seguro y después se encaminó hacia lo que sería su tercero y probablemente último enfrentamiento. No se atrevía a alargarlo más. Los oídos le zumbaban y la cabeza parecía a punto de estallar. Se apoyó con pesadez contra un árbol y procuró recobrar el aliento. Ahora no estaban desprevenidos. Los cadáveres de sus compañeros los habían alertado del peligro que los acechaba. Ya no se metían entre los arbustos sin tomar precauciones. Derek calculó que eran 5 adversarios como mínimo, 2 de los cuales se encontraban casi al alcance de su arma. Procuró dominar el temblor de los dedos para aferrar bien la empuñadura y parpadeó repetidas veces en un vano intento de aclararse la vista. Escuchaba el siseo de los draconianos con tanta claridad como si respiraran junto a su oído. El primero en llegar a su posición cometió el error de mirar hacia el lado equivocado mientras lo sobrepasaba. Derek casi lo descabezó. Por desgracia, sus reflejos habían mermado de manera considerable. El draconiano se petrificó y se desplomó, arrancando en su caída la espada de los débiles dedos del caballero. A pesar de estar desarmado, la suerte no abandonó a Gerrick. El súbito ataque había dejado momentáneamente perplejo al segundo draconiano. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Gerrick ya se le echaba encima. Pelearon con fiereza, pero la peculiar constitución del draconiano representaba una desventaja para él en la lucha cuerpo a cuerpo. No obstante, el agotamiento del caballero nivelaba la balanza. Se oyeron gritos por los alrededores, tanto voces humanas como draconianas. Llegó una patrulla. A Gerrick lo apartaron con rudeza de su adversario, que permaneció tumbado en el suelo respirando a bocadas. Mientras lo reducían propinó un puñetazo en el estómago a un humano que lo hizo recular 5 o 6 pasos.
Un instante después le sujetaban los brazos a la espalda y lo obligaban a inclinarse. Un draconiano lo abofeteó con fuerza. Se oyó el sonido siseante del acero al salir de una vaina, pero alguien murmuró algo ininteligible para Gerik. El murmullo fue seguido del sonido del arma al ser envainada de nuevo. Como había supuesto, les habían ordenado que cogieran prisioneros. 2 de los draconianos cuyas alas se agitaban por la furia lo sujetaron con fuerza mientras uno de los humanos lo maniataba. Alguien sacó unas cadenas con las que le ataron los tobillos de tal manera que cuando Gerik intentó andar a pasos normales se tambaleó. Lo despojaron del yelmo y le pusieron un collarín de cuero que casi lo ahogó, al que iba unida una correa. Trastabilló y cayó de rodillas. Solo gracias a fuerza de voluntad consiguió incorporarse. Apenas sentía ya los golpes que le propinaban sus aprehensores. Un humano que debía de estar al mando de la patrulla condujo al grupo de regreso al campamento. Estaban convencidos de que una numerosa partida de caballeros estaban al acecho en alguna parte del bosque. Tras enfrentarse a un caballero que pese a su aparente agotamiento era capaz de presentar batalla a media docena de adversarios, no estaban muy ansiosos por tener un encuentro con una fuerza superior. Los distintos miembros de la patrulla se turnaron en tirar de la correa que lo arrastraba. De no ser porque estaban convencidos de que podían sacarle alguna clase de información, lo habrían matado con gusto allí mismo para de ese modo apresurar la retirada. Llegó un momento durante la marcha en que Gerik no lo pudo resistir más. Su cabeza parecía a punto de estallar. Hacía un calor insoportable. Era incapaz de coordinar los movimientos, ni siquiera era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Por fortuna, perdió el sentido. Volvió en sí con la brusca sensación de algo frío que se estrellaba en su rostro y le resbalaba por el cuello. Gerik se estremeció e intentó enfocar la vista. La deslumbrante luz del mediodía le hirió los ojos obligándolo a cerrar de nuevo los párpados. Quiso levantarse, pero se encontró con que estaba atado a alguna clase de silla. Alguien se movió cerca. ¿Le echo otro cubo de agua a la cara, general? No creo que sea necesario. La voz tenía un timbre tan frío como autoritario. Si nuestro caballero tiene agallas, abrirá los ojos y hará frente a la realidad. Pero si es un cobarde, tal vez haga falta otro cubo de... Gerik apretó los dientes y se obligó a abrir los párpados y resistir la luz a despecho de la agonía que significaba. Tras varios segundos de no distinguir nada salvo el cegador resplandor, por fin logró enfocar 2 figuras borrosas. Una de ellas tenía la constitución ligeramente encorvada propia de los draconianos. La otra correspondía a un humano, por así decir. Todo cuanto Gerik podía distinguir al principio fue que el humano superaba con creces los 2 metros de estatura. Se encontraban en una tienda de campaña bastante amplia. A un lado había mesas y sillas, y por todas partes se apilaban armaduras y equipamiento de batalla. En apariencia, la tienda no estaba destinada a un propósito determinado. Por el momento era su prisión. El gigantesco hombre soltó una suave risita. Muy bien. Después de todo, veo que la reputación de los caballeros de Solamnia está en parte justificada. Empezaba a creer que todo era un mito. Desatadme. La palabra fue apenas un susurro que salió entre los labios agrietados de Gerik, pero el general la captó. Oh, no pienso correr ese riesgo. Podrías reducirnos, escapar y ponerte a salvo, dándote una ventaja de 6 o 7 horas. El draconiano soltó una siseante risa jocosa. Gerik estudió a los 2 al aclarársele la vista poco a poco. El asistente reptil se parecía mucho a sus semejantes, salvo en el abigarrado color de la piel, distinto de los que el caballero había visto antes. No obstante, en sus ojos había una expresión perversa que ponía de manifiesto su disposición a arrancar a Gerik los dedos de las manos y los brazos del tronco si se le presentaba la ocasión.
La conclusión lógica es que era el designado por el general para llevar a cabo la tortura. El propio general era sin discusión un gigante entre sus semejantes, y no solo por su estatura. Su peso superaba en 1/3 el de Gerik y en esos kilos no había ni 1 gramo de grasa. Pero la fuerza física no era suficiente para coordinar y dirigir con éxito un ejército tan numeroso. El caballero no dudó ni por un momento que la inteligencia del general era acorde con su físico impresionante. Soy el general Crinos de Kulairai, una tierra de la que estoy seguro no has oído hablar y que tampoco merece la menor referencia. Cuando me enteré de que su oscura majestad había regresado y se estaban organizando ejércitos, aproveché la oportunidad para unirme a sus fuerzas y demostrar mis aptitudes militares. Pero hasta el momento no he encontrado un reto digno de mí. A decir verdad, incluso a los caballeros de Solamnia les habían impresionado algunos informes recibidos acerca de Crinos y su reputación como militar. Los ejércitos que había aplastado habrían hecho retroceder no solo a muchos generales, sino a algunos de los señores de los dragones. Se rumoreaba que en la primera oportunidad en que fuera preciso cubrir un puesto en las filas de los señores de los dragones, Crinos sería el elegido, y en su camino se interponía solo una pequeña guarnición. Un ejército de apenas 100 de hombres. Eso, y Gerik. ¿Cómo se llama, caballero de Solamnia? Gerik. ¿Solo Gerik? Nada como Gerik el Grande, o el Paladín, o el azote de draconianos. Las alas del torturador se extendieron con ansiedad anticipada. Los rasgos de reptil del draconiano se distendieron con una sonrisa que hablaba de la mortal diversión que preparaba para Gerik cuando lo tuviera a su disposición. De manera explícita, el caballero hizo caso omiso de la criatura. Solo Gerik, respondió. Como quieras, solo Gerik. Dime, ¿cuántos compañeros tuyos hay apostados en el bosque? Los exploradores y las patrullas han contado al menos tras docenas de hogueras. Aunque tengáis otras faltas, los caballeros de Solamnia nunca os dais a la fuga. Aunque os enfrentéis a un enemigo muy superior en número. Soy el único. Podéis buscar cuanto queráis, pero no encontraréis a nadie más. Vine solo. Crinos se echó a reír y el desagradable siseo del draconiano le hizo eco. La afilada garra de este último abofeteó con fuerza al caballero. Gerik notó el cálido flujo de la sangre en la boca. El general alzó la mano para detener el siguiente golpe del torturador. Todavía no. Y no le des en la boca. Quiero entender lo que dice cuando responda a mis preguntas. YU hablarás, caballero, tenlo por seguro. Es Saracen muy bueno en su trabajo, sobre todo con los humanos. Te aconsejo que te dejes de historias absurdas y nos digas dónde se esconden tus compañeros. No puedo permitirme el lujo de perder días rastreándolos por el bosque. Nada se interpone en mi camino, salvo una guarnición minúscula e insignificante que además ya ha sido castigada por la guerra. La fuerza más cercana con un contingente de tropas a tener en cuenta se encuentra a 2 semanas de camino y tiene suficientes problemas propios como para preocuparse por mí. Gerik no se sorprendió de que el general estuviera tan bien informado de la situación de la región. Y tal circunstancia era una baza a favor del caballero. Acostumbrado a la precisión de su compleja red de informadores, Crinos no podía admitir que Gerik actuara solo. Si había un caballero al acecho, tenía que haber otros. Eran sobradamente conocidas las aptitudes militares de los caballeros de Solamnia. ¿Quién sabe qué añagazas eran capaces de perpetrar? Crinos no podía permitirse cometer un error en estos momentos. La más mínima equivocación sería un desprestigio. Gerik guardó silencio. Crinos frunció el entrecejo y después hizo un gesto con la cabeza a Esaras. El draconiano se acercó ansioso a una mesa sobre la que había una serie de objetos tanto reconocibles como desconocidos. La criatura seleccionó uno y se lo mostró a su señor. El general lo miró con un interés casi analítico antes de sacudir la cabeza.
Decepcionado, el draconiano dejó el instrumento en la mesa y aguardó a recibir nuevas órdenes. La atención de Crinos volvió otra vez al caballero. ¿Dónde están tus compañeros, Gerik? ¿Cuáles son sus planes? ¿Una carga masiva en campo abierto? Sería una maniobra estúpida, pero conozco a los de tu orden. Quise ingresar en ella antes de que recobrara el sentido común y ofreciera mis servicios a su oscura majestad. Esta declaración habría herido a Gerik antes. Ahora, sin embargo, estaba más allá de tales niñedades. Bastante esfuerzo era mantenerse consciente como para entrar también en el juego de prestar oídos a las pullas de su adversario. El general chasqueó los dedos. Esara se dirigió a un montón de objetos dispares y recogió algo. Gerik lo identificó de manera gradual como su propio escudo. El general se lo cogió al draconiano y lo miró con expresión divertida. Tal vez he sobrevalorado a los nobles caballeros de Solamnia. Tal vez se estén escondiendo en el bosque, moviéndose a hurtadillas y luchando como elfos o enanos galis, sin dar la cara y sorprendiendo a sus enemigos por la espalda. Es decir, un honor. Arrojó el escudo al suelo y lo escupió. Luego una fuerte bota cayó sobre el mismo centro. Apenas sin esfuerzo, Crinos había hecho una mella en el metal del escudo. La creciente ira de Gerik amenazó con apoderarse de él en ese instante, pero el cálido roce que sintió en el pecho contuvo su estallido. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de que lo habían despojado de su armadura, pero no del medallón. Era imposible que no se hubieran fijado en él cuando lo registraron. Esaras dirigió una mirada esperanzada al general. Crinos sopesaba todas las posibilidades a su alcance. Ve a buscar a Taigan. Taigan es un embaucador, Siseo el draconiano. Todos los clérigos lo son, general. ¿Te gustaría decirle eso mismo a su oscura majestad, Esaras? Tal vez sienta tener que disentir con tu opinión. El draconiano enmudeció de inmediato. Sin añadir más, salió en busca del clérigo. Gerik musitó una plegaria a Paladine. Si el tal Taigan era un clérigo con la fuerza suficiente, serían escasas las oportunidades que tendría el caballero de defender su mente del asalto al que lo sometería. A diferencia de muchos de sus compañeros, Gerik sentía un profundo respeto por el poder de los clérigos. Una mano fuerte y enguantada lo obligó a alzar la cabeza tirándole del pelo. Crinos se aproximó a él, se acercó tanto que Gerik sintió en el rostro el ardiente aliento del otro. Dime ahora lo que quiero saber y te ahorraré el tierno tacto de Taigan. A su modo, deja a los prisioneros en peores condiciones de lo que lo hace Saras. Estoy solo. No hay nadie más. Los ojos del general relampaguearon. ¿Lo juras? Gerik eludió el compromiso repitiendo las mismas palabras. Como esperaba, su oposición a prestar juramento sirvió para que Crinos se convenciera aún más de que había otros caballeros deambulando por los alrededores del bosque. El general le soltó la cabeza. Paseó de un lado a otro de la tienda varias veces antes de que la súbita aparición de un clérigo oscuro lo hiciera detenerse, sobresaltado. El recién llegado contempló a fijeza al militar y después al prisionero, que se debatía débilmente con las ataduras. Del clérigo lo único visible eran sus manos. ¿Necesitas mis servicios, general Crinos? Por desgracia, sí. Necesito que este hombre me dé cierta información y ya sabes lo testarudos que llegan a ser los caballeros de Solamnia. ¿Un caballero de Solamnia? Aquí, ¿tienes los oídos taponados con los cánticos y los encantamientos de tu orden? Un caballero de Solamnia, sí. Los capturamos en el bosque, y, donde hay uno, hay más. Quiero que me diga la verdad. Pero lleva cuidado. Sus condiciones físicas no son óptimas. Me temo que a mis hombres se les fue un poco la mano cuando lo prendieron. El clérigo se echó atrás la capucha. Gerik pensó por un instante que tenía ante sí a la propia muerte.
El color demacrado del viejo clérigo superaba los parámetros normales. El prisionero tuvo la impresión de que el rostro de Taigan se iba a desmenuzar en pedazos cada vez que hablaba. Crinos palideció un poco cuando el clérigo se acercó al caballero. En medio del aturdimiento, Derrick se preguntó qué podía asustar a un hombre de la reputación del general. Este pensamiento se desvaneció junto con todos los demás cuando el clérigo alargó las manos y las puso una a cada lado del cabeza del prisionero. Derrick se hundió en un abismo y no dejó de gritar mientras caía en él. De alguna parte le llegó una voz autoritaria que le exigía algo, pero las palabras no tenían ningún sentido para él y siguió cayendo en la negrura. Una mano inmensa apareció en las tinieblas. Brillaba con luz propia. Sin el menor esfuerzo frenó la caída de Derrick y lo sujetó con firmeza, pero la presión de la gigantesca mano no era sofocante, por el contrario, le proporcionaba una sensación de seguridad. Abrumado por la inmensurable oleada de paz y amor, Derrick se sumió en la aterciopelada negrura de la inconsciencia. Volvió en sí brevemente y vio a dos hombres deliberando. Uno era increíblemente viejo y más semejaba a un cadáver momificado. El otro era un gigante que parecía capaz de partir en dos al escuálido viejo con poco que se lo propusiera. Discutían sobre algo. De tanto en tanto señalaban a Derrick. El caballero aguardó pacientemente a que le hicieran alguna pregunta. Pero no le plantearon ninguna y se deslizó de nuevo, poco a poco, en la nada. El hombre de la reluciente armadura bajó la vista hacia Derrick y lo contempló con cariño y respeto. Derrick se sentía incapaz de mirarlo cara a cara. No se creía digno de la audiencia concedida. El otro sonrió. Ha llegado el momento, Derrick. La hora de que te incorpores a las filas. De que te unas a Uma y a los demás. Por vez primera, el joven caballero vio las filas alineadas detrás de Paladine. En ellas estaba alguien que conocía bien. Desde su puesto, Standel movió la cabeza en señal de asentimiento con gesto circunspecto, y después esbozó una gran sonrisa. Paladine la indicó con un ademán que se levantara. Es la hora, Derrick. Vamos. Despierta, caballero. Una mano le sacudió la cabeza. Derrick tenía un velo rojo en los ojos y comprendió tardíamente que la sangre le escurría de la frente. No sentía el pie derecho, sus brazos ardían con un dolor brutal. Escupió sangre. Un draconiano estaba de pie junto al general. Era Saras y la expresión que se plasmaba en su faz de reptil denotaba la furia extrema que lo consumía. La respiración del draconiano era entrecortada, como si hubiese realizado un trabajo extenuante. Del clérigo, a quien Derrick recordaba solo vagamente, no había señal. El general Crinos lo miró con gesto ceñudo. ¿De qué estás hecho, caballero? A lo largo de 3 días has soportado torturas que han hecho de otros hombres unos lunáticos vivientes. Has pasado todo ese tiempo sentado ahí y balbuceando insensateces a tu Dios. Ni siquiera Taigan fue capaz de sacarte algo. Derrick no respondió. No lo creía necesario, y además la cabeza le dolía demasiado para pensar. No me vales para nada, caballero. Estén o no apostados tus compañeros ahí fuera, y admito por primera vez que tal vez me has engañado diciéndome la verdad. Conduciré a mi ejército cuando amanezca mañana. Cruzaremos el paso y habremos llegado a la guarnición antes de que acabe el día. Su oscura majestad sabrá quién es el más meritorio entre sus seguidores. Esara se tambaleó ligeramente. El general frunció el entrecejo. No sin esfuerzo, el draconiano logró mantenerse erguido. Su piel moteada parecía tener más manchas que antes. Crinos se enjugó el sudor de la frente. Para ser justo, he de admitir que ha sido un reto magnífico. ¿Tienes alguna petición que hacer antes de que Saras ponga fin a tu vida? Con un esfuerzo sobrehumano, Derrick se obligó a sentarse derecho. La mirada borrosa había desaparecido de sus ojos. Exijo morir en combate. ¿En combate?
repitió el general, con una ceja arqueada. Apenas puedes sostenerte en pie, y menos luchar. Haré que Esaras te corte la garganta con rapidez, antes de que te des cuenta. Sí, será mucho mejor, más eficiente, en mi opinión. Garik tuvo que empujar literalmente las palabras para que salieran entre sus dientes apretados. Exijo morir en combate, contigo, a menos que tengas miedo. Una mano enfundada en guantelete fue hacia un arma. El general se contuvo a duras penas. Aflojó despacio los dedos crispados en la empuñadura de la espada. Muy bien, dijo. Te concedo tu último deseo. El torturador draconiano lo miró escandalizado. Señor, piensa lo que dices. Es una trampa, es el deseo de un hombre a punto de morir, Esaras. Si quiere luchar conmigo, lo hará. Me servirá de diversión antes de iniciar los preparativos para nuestra marcha. Desátalo, Esaras. Mi señor Crinos, poderoso general, te suplico, desátalo. Salvo, claro está, que me creas incapaz de derrotar a alguien en sus condiciones. El draconiano se acercó a Garik y sacó un cuchillo. Por un breve instante, la mirada del torturador se quedó prendida en la garganta desprotegida del caballero. En la frente del hombre reptil se formaron unas arrugas al intentar en vano discernir algo. Estoy esperando, Esaras. El draconiano hizo su cometido con premura. Las ataduras cayeron al suelo. Despacio, con cuidado, Garik se levantó de la silla a la que había estado atado casi 4 días. Tenía los músculos agarrotados, pero por lo demás apenas sentía dolor. Movió un pie y comprendió cuál era en parte la razón. La mayor parte de su cuerpo estaba insensible, quizá de manera permanente. Todavía sangraba por algunas heridas. Garik se obligó a poner toda su atención en proveerse de alguna clase de arma. Esaras, obsequialo con un juguete apropiado. El draconiano se dirigió a un montón de objetos en el que se encontraba el equipo de Garik y recogió la espada mellada y sucia del caballero. En una parodia burlona, la criatura hizo el saludo ritual de los caballeros con el arma a la vez que siseaba durante todo el proceso. Crinos esbozó una sonrisa sarcástica e hizo un ademán imperioso al draconiano. Esras arrastró la espada y la dejó caer en los pies de Garik. El caballero se agachó despacio y la recogió. Cada movimiento le produjo un espasmo doloroso en el sistema nervioso. De no ser por el medallón, todavía oculto bajo su túnica, se habría rendido al dolor. Solo gracias al calor y la fuerza que le proporcionaba consiguió resistir. Con un esbozo de sonrisa, el general Crinos desenvainó su arma. Era un espadón enorme que la mayoría de los hombres habrían tenido que sostener con las 2 manos. En cambio, el general lo blandió fácilmente con una sola. Saludó a Garik. ¿Estás listo? En respuesta, el caballero enarboló su espada y probó su equilibrio. Era como sostener a un viejo amigo. En algún punto, cerca de la entrada de la tienda, Esaras siseó con desagrado. «Listo», dijo Garik. La expresión divertida desapareció del rostro del general Crinos en el momento en que vio la espada de su contrario dirigirse hacia él. Apenas tuvo tiempo de frenar el golpe. Maldiciendo en voz baja, retrocedió para recobrar el equilibrio. Garik se adelantó, sin dar tiempo a su adversario, más corpulento, a hacer poco más que defenderse. El draconiano brincaba frenético, siseando de manera continua. Sus garras afiladas acariciaban sin cesar el puño del cuchillo que la criatura llevaba metido en el cinto pro costumbre, en prevención de que algún prisionero se soltara las ataduras. El temor del draconiano a usar el cuchillo radicaba en no saber si su señor aprobaría tal intención o por el contrario mandaría que le cortaran la cabeza. Crinos sangraba por 3 heridas superficiales, pero los ataques de Garik perdían velocidad por momentos. Ahora el general podía darse un respiro y pensar. Las tornas cambiaban poco a poco.
toda la fuerza abandonó los brazos de Gerik de una manera tan súbita que sorprendió a ambos contendientes. La espada del caballero salió volando hacia la entrada de la tienda, donde el vigilante Saras apenas tuvo tiempo de saltar a un lado antes de que el acero se hincara en el punto ocupado un momento antes por el draconiano. Gerik parpadeó y dejó caer el brazo junto a su costado. Crinos se adelantó para poner fin al combate y a su oponente con un golpe certero. Gerik se desplomó en el suelo, sin que lo hubiese tocado el arma del general. Crinos se quedó inmóvil, contemplando fijamente el cuerpo tendido. El torturador se acercó presuroso y giró al caballero boca arriba. El rostro del reptil se acercó a escasos centímetros del de Gerik. Tras un rápido examen, el draconiano alzó la vista hacia su señor. Está muerto. Las heridas debieron de ser más de lo que podía soportar. Lo sorprendente es que haya aguantado tanto. El general envainó la espada. Estaba medio muerto cuando lo trajo la patrulla. Me pregunto por qué. ¿Qué hago con él, mi señor? Enterradlo. Es lo menos que se merece, aunque fuera un necio. Como ordenes. El draconiano salió de la tienda. El general Crinos, antes de cultir ahí, estudió en silencio la figura desplomada a sus pies y suspiró. Había esperado mucho más de un caballero. La guerra era cada vez más aburrida. Los 4 soldados que se encargaban de enterrar a Gerik, caballero de Solamnia, estaban amodorrados. Casi todos sudaban copiosamente a pesar de que soplaba un aire frío. Uno tuvo que ser relevado del servicio para buscar un clérigo después de haber estado a punto de caer al agujero que cavaban. Los 3 restantes continuaron con su trabajo, procurando terminarlo cuanto antes y dedicarse a cosas más importantes como era la partida de cartas. Con las prisas, ninguno se fijó en el medallón que quedó al descubierto cuando arrojaron el cadáver al hoyo. Mientras lo enterraban junto con el cuerpo, el medallón pareció relucir más y más, a despecho de no haber luz. Al amanecer del día siguiente el ejército no se puso en marcha. Un gran número de soldados se quejaba de tener mucho calor y estar sedientos. La mayoría tuvo que guardar cama. El número de enfermos se incrementó con rapidez. Los clérigos no pudieron prestar la menor ayuda. Habían sido los primeros atacados por la enfermedad y, cosa curiosa, con más virulencia. La mayoría murió aquel mismo día. El general Crinos intentó organizar las tropas disponibles. Había separado a los sanos de sus compañeros enfermos. A pesar de ello, más y más hombres caían presa de la enfermedad. En un solo día, la 1/4 parte del contingente del ejército, reinaba una gran confusión. Algunos soldados intentaron desertar. Muchos fueron capturados y ejecutados, al resto les siguieron el rastro. Uno tras otro fueron encontrados muertos a pocas horas de distancia del campamento. Fue el general Crinos el primero en comprender lo que había pasado. Se había tragado el señuelo de la trampa que lo había llevado a enfrentarse a un enemigo imbatible. Incluso cuando él mismo fue presa de la plaga, que para entonces ya se había cobrado un número de víctimas que sobrepasaba la mitad de su ejército, todavía no entendía cómo ni él ni los otros, en especial Taigan, se habían dado cuenta de los síntomas. 4 días después, la plaga que se había incubado en el organismo de Gerik manteniéndose en un punto muerto durante más de una semana había barrido la casi totalidad de lo que había sido un poderoso ejército, a excepción de unos pocos supervivientes. Merced a su testimonio se evitó que cualquier otro ejército avanzara pro aquella ruta durante el resto de la guerra. Incluso los clérigos de la Reina Oscura rehusaron aproximarse a la zona, ya que notaban que el poder de Paladine estaba involucrado de algún modo. Con el tiempo, los campesinos regresaron y la guarnición recibió refuerzos para enfrentarse a un enemigo que jamás apareció. Nadie recordó al solitario caballero de Solamnia que cumplió su juramento del único modo que lo entendía.